Bienvenidos a Historias de África, el podcast donde exploramos el pasado desde nuevas perspectivas. Hoy hablaremos sobre la colonización y la descolonización de Namibia, un proceso marcado por violencia, resistencia y esperanza. Hoy contamos con tres invitados especiales que nos brindarán sus visiones, un líder de la comunidad Herero, un historiador namibio y un funcionario de las Naciones Unidas. Así que, comencemos. Nuestro primer invitado es Kuwai Mutanga, líder tradicional del pueblo Herero. Señor Mutanga, Namibia sufrió una colonización brutal, incluyendo el genocidio de su pueblo a manos del Imperio Alemán en 1904. Desde la perspectiva Herero, ¿qué significa este pasado y cómo se transmite a las nuevas generaciones? Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros los hereros, el pasado colonial sigue vivo en nuestra memoria familiar. Mis bisabuelos murieron huyendo por el desierto de Omajeque en 1904. Esa tragedia marcó a nuestro pueblo. Durante mucho tiempo no se habló abiertamente de ello. Nuestros abuelos la llamaban la guerra, para no revivir aquel dolor, pero siempre supimos lo que pasó. Transmitimos esas historias a nuestros hijos para que entiendan el sacrificio de nuestros antepasados, el genocidio y la ocupación. Nos arrebataron nuestras tierras y casi nuestra cultura. Sin embargo, también nos dejaron una lección, la importancia de mantenernos unidos y fuertes en nuestra identidad. Hoy, como líder herero, trabajo para que se preserve nuestro idioma, nuestras vestimentas, tradiciones y rituales. Cada año conmemoramos la batalla de Gutenberg y honramos a las víctimas en la ceremonia. Es conmovedor ver a los jóvenes asistiendo con el uniforme herero y los vestidos victorianos tradicionales de nuestras abuelas, que paradójicamente surgieron en la época colonial, pero ahora simboliza nuestra resistencia cultural. También exigimos justicia. Hemos luchado por el reconocimiento oficial del genocidio y por reparaciones. Pero, aunque el gobierno alemán pidió disculpas recientemente, sentimos que no ha sido suficiente, sin una restitución adecuada y sobre todo, sin que nos escuchen directamente. Para nosotros recordar el pasado no es para vivir rencores, sino que reclamar la dignidad y asegurar que nunca más se repetirá algo así. Como decía mi padre, sabemos lo que es perder todo. Pero eso valoramos la libertad que ganamos en 1990. Esa libertad lo construimos sobre los huesos de nuestros ancestros y por ello tenemos la responsabilidad de forjar un país mejor. Muchas gracias por esas palabras tan poderosas, señor Mutanga. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Elias Kauri, historiador, profesor de la Universidad de Namibia. Doctor Kauri, usted ha estudiado cómo la dominación colonial impactó en la sociedad de Namibia y cómo se logró finalmente la independencia en 1990. ¿Cómo enmarca usted este proceso histórico y qué relevancia tienen las teorías anticoloniales en su interpretación? Históricamente, el caso de Namibia es paradigmático. De la experiencia colonial en África Austral, tuvimos dos periodos coloniales distintos, la era alemana y la sudafricana, pero una misma lógica de fondo, la explotación económica y la opresión racial. La colonización alemana fue extremadamente violenta, además del genocidio herero Nama, establecieron un sistema de trabajo forzado en las minas y haciendas. Luego, tras la Primera Guerra Mundial, Sudáfrica tomó el control e impuso el apartheid. Namibia, de hecho, estuvo bajo el apartheid incluso antes de que Sudáfrica lo institucionalizara en 1948. Para los namibios negros, la vida cotidiana bajo el dominio sudafricano significaba segregación, pobreza, indefensión legal, ningún derecho político, educación segregada y de baja calidad, sueldos de miseria, entre muchas otras cosas. Esa es la herencia que tomó el país al independizarse, una sociedad profundamente desigual. Como historiador encuentro útil el marco de pensadores anticoloniales como Frantz Fanon para entender nuestro proceso. Fanon enfatizó que el colonialismo deshumanizaba al colonizado y solo la acción combativa podía revertir eso. En Namibia vimos precisamente eso. Tras décadas de peticiones pacíficas ignoradas, la SWAPO optó por la lucha armada en 1966. Fueron años difíciles, guerrilleros escondiéndose en la sabana, refugiados escapando a Namibia y Angola, represión feroz del régimen. Pero esa lucha, aunque dolorosa, unió a la mayoría de los namibios en torno a un sueño común que era su independencia. Por otro lado, Edward Said habló del orientalismo, refiriéndose a cómo el occidente construyó una imagen de otro, colonizado para dominarlo. En Namibia también se aplicó. Los colonizadores
Nos veían como incapaces de gobernarnos, como niños que habían que civilizar. Ese discurso se utilizó para justificar primero la conquista alemana y luego la ocupación sudafricana. El legado que sin el control blanco del territorio caería en el caos, pero nuestros patriotas demostraron lo contrario. Al formarse un gobierno independentista, Namibia se volvió un país pacífico y con instituciones sólidas desde el primer día. Quisiera agregar algo. La independencia de Namibia en 1990 fue una de las últimas en África y solo se logró con solidaridad internacional y cambios globales con el fin de la Guerra Fría. La ONU jugó un papel central, declaró ilegal la ocupación sudafricana, impuso sanciones y finalmente supervisó las elecciones. Es un ejemplo de cómo la descolonización fue un proceso mundial. Hoy, como académico, veo que estamos reinterpretando nuestra historia incorporando estas perspectivas. Reconocemos a héroes de la resistencia como Hendrik Witbooi, que ya se enfrentó a los alemanes en 1904, o Anna Mugunda, mártir de la masacre de Windhoek en 1959 contra el apartheid. También reevaluamos críticamente las figuras coloniales. Esto es vital para educar a las nuevas generaciones. La historia colonial ya no se cuenta solo desde la visión de los vencedores europeos, sino desde la perspectiva de los namibios, de los que vivieron y la superaron. Muchas gracias, Dr. Kauri, por ese panorama histórico tan completo. Finalmente, escucharemos la perspectiva internacional. Nos acompaña el señor Fernando Suárez, oficial de la ONU que trabajó con la misión de las Naciones Unidas en Namibia en 1989. Señor Suárez, ¿cuál fue el papel de la comunidad internacional en la descolonización de Namibia y qué lecciones deja este proceso para el mundo? Claro que sí, será un placer compartir esto. Efectivamente, Namibia es un caso emblemático para las Naciones Unidas. Desde 1966, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de los namibios a la independencia y revocó el mandato sudafricano, pero Sudáfrica ignoró esa resolución por muchos años. La ONU entonces incrementó la presión diplomática y junto con la OUA, hoy Unión Africana, y el movimiento de países no alineados mantuvo el tema namibio en la agenda internacional. Además, en los últimos años de la Guerra Fría, la ONU sirvió de foro para negociaciones. La independencia de Namibia se acordó simultáneamente con la retirada de Cuba y Angola y de Sudáfrica del conflicto, lo que llamamos los acuerdos tripartitos de 1988. Yo llegué a Windhoek en 1989 como parte de la misión UNTAG, encargada de supervisar el alto al fuego y organizar las elecciones. Fue un año histórico y emocionante, pero también tenso. Nuestro equipo de la ONU tenía que repatriar a más de 40.000 exiliados namibios, monitorear la reunión de combatientes en Cantón y la retirada de las tropas sudafricanas, y asegurar que las primeras elecciones libres fueran transparentes. Recuerdo la madrugada del 21 de marzo de 1990. Estuve en el estadio Windhoek cuando se bajó la bandera sudafricana y se izó por primera vez la bandera namibia independiente. Hubo fuegos artificiales, la gente lloraba de alegría. Fue muy emotivo, la verdad. Para la ONU fue una culminación de décadas de trabajo. En resumen, diría que Namibia demuestra que la descolonización no solo es un cambio de bandera, es un proceso de justicia histórica que requiere verdad, memoria, reparación y mucha construcción de nación, y la comunidad internacional puede ayudar, pero siempre respetando el protagonismo del pueblo local. En Namibia, eso se logró hoy en un país en paz, con instituciones democráticas, y aunque persisten restos sociales, es una historia de éxito relativa en el contexto africano. Para mí fue un honor haber contribuido modestamente a ese éxito. Agradecemos mucho sus aportes, señor Suárez, y con eso concluimos nuestro episodio de hoy. Hemos escuchado cómo la descolonización de Namibia se vivió desde adentro, en la voz de un líder herero que carga la memoria de su pueblo, cómo la alianza, la investigación histórica y cómo se manejó en el ámbito diplomático internacional. Namibia nos deja una lección poderosa. La liberación llega con sacrificio y unión, y el legado colonial exige ser confrontado con memoria y acción para lograr una sociedad más justa. Gracias por acompañarnos en Historias de África. Hasta la próxima.